Tonia, la sobrina del general Kurbatov, una joven delgada y menuda, con ojos nerviosos y una barbilla puntiaguda, estaba sentada en el banco junto a la puerta de la hacienda de Kurbatov y soñaba, sin apartar su mirada cansada del cielo azul oscuro, pintorescamente iluminado por brillantes y temblorosas luces. Los ojos de Tonia eran muy hermosos e inusuales, verdes, como los de una sirena, enmarcados por largas pestañas negras. Durante el día, en un clima soleado, sus ojos recordaban una buena gema. Al atardecer cambiaban, volviéndose grises, y a medida que la oscuridad se espesaba, tomaban un color cada vez más metálico, de acero. Este color no cambiaba ni siquiera con la lámpara. Con esos ojos, Tonia permanecía hasta la mañana. Tonia soñaba. En su rubia cabeza corrían pensamientos sobre lo desgraciada y desafortunada que era. Encontraba que no había nada peor en el mundo que su vida. Ni a su padre ni a su madre los recordaba. Quiénes eran y cómo eran, nadie se lo explicó. El general Kurbatov no gustaba de hablar sobre este tema. Tonia también pensaba en lo aburrido y difícil que era vivir con el anciano. Kurbatov había estado enfermo durante 8 años, y cada año su estado empeoraba. Tonia no entendía qué enfermedad tenía su tío. Encorvado, tembloroso, con los ojos saltones, le causaba una impresión extremadamente pesada y desagradable. Especialmente no podía mirar tranquilamente su mandíbula inferior, constantemente temblorosa, junto con la cual temblaba su barba rala y sucia, y sus dedos azulados, cubiertos de vello rizado. Parecía que el anciano siempre susurraba algo inexplicable, incomprensible, y al mismo tiempo, ante sus ojos con una expresión congelada de horror estúpido, aparecía algo aterrador, que intentaba agarrar con sus dedos temblorosos. A Tonia especialmente no le gustaban los sábados y domingos en su vida. En esos días tenía que acompañar a su tío a las vigilias y misas. Kurbatov, volviéndose extremadamente devoto y hasta hipócrita en su vejez, no se perdía ni un solo servicio religioso, yendo temprano al templo, cuando solo deambulaba por allí el siempre somnoliento guardián, Kiriak, barriendo, oliendo tabaco y paralizándose por un momento, o rascando los candelabros cubiertos de cera. Estar en la iglesia era el momento más torturante en la vida de Tonia. Allí, con el casi moribundo general, atraía toda la atención. Cuando ella, llevando al anciano del brazo, aparecía en el templo, las miradas de los nobles, comerciantes y campesinos rezando, se dirigían inmediatamente a ella, llenas, según Tonia, tanto de compasión como de desprecio. Le parecía que los extraños solo podían relacionarse con ella de 2 maneras, o considerarla una pobre huérfana, sin hogar y viviendo con el general por necesidad, por un trozo de pan, o pensar que, en caso de tener seguridad material, vivía al lado del anciano enfermo por interés, esperando su pronta muerte y una gran herencia. Ambas cosas eran igualmente dolorosas para la joven. Tanto le dolía que la consideraran pobre, como que la reconocieran como vil. Le resultaba doloroso, ante la mirada de todos, ofrecer una silla a Kurbatov o extender una alfombra bajo sus pies. Le parecía que todos la miraban con asco
cuando acomodaba al anciano en su lugar, junto a la estufa, o lo levantaba por los brazos cuando intentaba ponerse de pie después de arrodillarse durante el servicio. El general era muy rico, ahorrativo desde joven, y nunca, ni siquiera durante sus aventuras con mujeres, salía de un presupuesto predeterminado. En su vejez, Kurbatov se convirtió en un avaro. Incluso en los últimos años de su vida, ya debilitado por la enfermedad, no abandonaba la arraigada costumbre de registrar en un libro especial los gastos, incluso los más pequeños e insignificantes, y de sacar los restos de estearina de los candelabros para evitar que los robaran los sirvientes. Solo 2 veces al año el dinero del general se gastaba sin medida, como si se vertiera de un cubo, en su onomástica, y el tercer día de la Pascua. En ese momento, toda la casa, que normalmente tenía un aspecto somnoliento y sucio, revivía con todo el lujo de los nidos nobles de la época prerreformista. Toda la nobleza provincial y distrital llegaba con Kurbatov. La casa se pintaba, se limpiaba, se raspaba. En las habitaciones abandonadas, entregadas a la orgía de las ratas, se cubrían las camas con finísima ropa de cama. Se sacaban de los baúles y aparadores el cristal antiguo, la porcelana y la plata de la familia. Los lacayos sacaban de los sótanos las libreas doradas. El general se vestía con su uniforme y con tantas órdenes que parecía un iconostasio. Los invitados llegaban a casa de Kurbatov a la antigua, no por un día, sino por una semana o 2. Se contrataba una orquesta de baile de la ciudad, un pirotécnico, un cocinero y un decorador, y a menudo se invitaban cantantes y otros artistas. El general no dejaba de celebrar esos 2 días ni durante su enfermedad. En tales ocasiones, se desplazaba por el brillante salón en una silla de ruedas, y también brillaba con cruces y estrellas. Parecía que el propio Kurbatov a veces se daba cuenta de que la joven no vivía bien con él. Más de una vez le había dicho, como para consolarla: «No te preocupes, Tonka, aguanta. Cuando me muera, vivirás como una señora. Podrás hacer lo que quieras, cara de pan». No se sabe por qué el general tenía la costumbre de expresarse en el más vulgar y grosero lenguaje. Probablemente consideraba que esa manera de hablar era especialmente pintoresca para alguien en su posición, es decir, alguien que estaba terminando su vida, no amado por nadie y rico, cuya muerte proporcionaría comodidades a los aduladores. «Y todos piensan que estoy esperando su muerte», dijo Tonia en voz alta, y se cubrió el rostro con las manos. «Señor, qué sofocante, qué desagradable». La joven se levantó del banco y caminó por el sendero bañado por el resplandor azul de la luna, donde, según ella, era más fácil respirar que bajo la sombra de la cerca, que oscurecía todo el banco en el que estaba sentada. «Debe ser ya la 1», susurró, «y no tengo sueño, y así hasta la mañana, sola, y mañana otra vez lo mismo, pero aún peor que lo mismo, mañana es sábado». En la distancia, desde el campanario, se escuchó el lúgubre y profundo sonido de una campana. Era el guardián de la iglesia asustando a los ladrones. Tonia comenzó a caminar de un lado a otro por el sendero apisonado, contando los pasos en voz alta.
1, 2, 3, 4. En algún lugar, no muy lejos, se escuchaba un canto. Tonia levantó la cabeza. Un tenor suave y ligeramente ronco murmuraba cerca. No te aflijas, no te lamentes, no derrames lágrimas de tus ojos. Tonia frunció el ceño. Su corazón se estremeció. ¿Quién será?, susurró, mirando a su alrededor. ¿Será Smirnov? Smirnov, Gennady Nikolayevich, era el nuevo administrador al servicio de Kurbatov, un joven que, al parecer, provenía del clero, tímido, amable y simpático. ¡Qué nombre tan feo! Gennady, pensó Tonia. ¿Y qué tipo de persona es? Un desvaído. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia el sonido de la voz. Smirnov vivía en un pequeño anexo de 3 ventanas detrás del jardín, y solo se podía llegar a él pasando cerca de las caballerizas. «Un desvaído», murmuró mientras cruzaba el patio. «Y solo tiene 23 años». Una larga y fea sombra negra le cruzó el camino. Se detuvo y dejó que una figura femenina en ropa interior, con el cabello suelto, se deslizara hacia la cochera. «Dasha», pasó por su mente, y enseguida se olvidó de ella. Tonia se acercó silenciosamente a las ventanas del anexo y se pegó al cristal. Vio en la cama una manta de franela arrugada, una almohada de algodón estampada, y frunció el ceño con disgusto. En la sencilla mesa de madera sin pintar, parpadeaba una lamparita barata. Había un libro, grasiento, desgastado y lleno de manchas de moscas. ¿Qué estará leyendo?, pensó la joven con algo de malicia. ¿Qué gustos tiene? Sus labios, pálidos y delgados, se torcieron en una sonrisa sarcástica. Smirnov no estaba en la habitación. Tonia no apartaba la mirada del libro en la mesa y fruncía el ceño. Igual que todos, se llenan la cabeza de novelas y luego se van a aullar a un rincón. Recordó su canto. Pero enseguida se interrumpió y se estremeció ligeramente por un pensamiento repentino. ¿Y qué hago yo aquí? De repente sintió una quemazón incómoda. ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué me interesa lo que lee este hombre tranquilo y tímido? Quiso irse, pero en lugar de regresar a la casa, rodeó el anexo y miró desde la esquina. «¿Quién sabe qué es esto?», murmuró descontenta, deteniéndose. «¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por aburrimiento, quizás?». Comenzó a recriminarse con las palabras más desagradables e insultantes que conocía y que le venían a la mente. Pero ni siquiera eso ayudó. Salió de la sombra del anexo hacia la explanada y vio que alguien estaba sentado en el banco, de espaldas a ella. Se acercó silenciosamente a Smirnov y dijo: «Buenas noches, Gennady Nikiforovich». Tonia deliberadamente cambió su patronímico por alguna pequeña maldad. Quería que el tímido Smirnov al menos corrigiera su nombre en protesta. Pero Gennady Nikolayevich no dijo ni una palabra. Solo se estremeció, movió torpemente los brazos y se levantó, mirando a la joven con ojos asustados. «¿Se asustó?», preguntó Tonia sonriendo, y la sonrisa resultó desagradable, maliciosa. «¿Acaso soy tan aterradora?».
Smirnov sonrió tímidamente, con una desvalida expresión infantil, y miró a su alrededor como si accidentalmente y contra su voluntad se volviera a sentar. Está mirando si alguien lo está espiando, pensó la chica, y sus ojos se volvieron penetrantes. Quería llorar de rabia y odio hacia esa existencia insípida. Le da miedo que lo vean solo con una mujer por la noche, que lo reprendan, que quizá lo despidan. No pudo contenerse y dijo: «¡Qué tímido es usted! No tenga miedo. Nadie lo verá. Todos duermen. Es increíble. Usted no parece un hombre en absoluto». Gennady Nikolayevich frunció el ceño dolorosamente y comenzó a abrocharse la camisa desabotonada con los bordes de su chaqueta. Tonia notó brevemente su pecho cubierto de vello, y de repente le pareció que todo Smirnov se asemejaba repulsivamente a un mono. Sin embargo, no se alejó de él, sino que se sentó en el banco junto a Smirnov, quien estaba tan desconcertado que su rostro adoptó una expresión completamente vacía. «¿Puedo sentarme con usted?», preguntó Tonia con sarcasmo. Gennady Nikolayevich se sonrojó, se estremeció, se removió en el banco y respondió de manera igualmente sin sentido e inoportuna: «Sí». Cayó el silencio. La joven miraba de reojo al confuso Smirnov y pensaba: «En verdad, parece desvaído». Y sin entender cómo sucedió, dijo en voz alta, con un tono tembloroso de enfado: «¿Por qué es usted tan tímido? ¿Acaso le pegaban mucho de niño?». La pregunta, como comprendió de inmediato, era grosera e indiscreta. Se sintió insoportablemente avergonzada y le escocieron los ojos. Smirnov levantó hacia ella sus grandes ojos tristes y respondió lenta y sordamente: «Sí, me pegaban». Tonia se estremeció, se volvió, tratando de no mirar al administrador. Él no dijo nada más, y la joven no preguntó. Pasaron unos 5 minutos sentados, inmóviles y en silencio. Todo estaba en calma. La luna emergió de detrás de una nube y sonrió tristemente. En la distancia, en las caballerizas, los caballos dormidos golpeaban con los cascos el suelo de madera. Un perro ladraba en el pueblo. Un búho gemía en el parque, y de la tierra adormecida, impregnada de rocío, surgía un aroma denso, ligeramente empalagoso y pesado. El sentimiento de incomodidad que había invadido a Tonia comenzó a desvanecerse, y nuevamente la invadió una intensa sensación de irritación y descontento con el alma tímida. Sacudió la cabeza, como queriendo alejar la tristeza que la embargaba, y dijo con la mayor suavidad posible: «La noche es encantadora hoy». «Sí», respondió Smirnov. «Tranquila, serena», agregó la joven. «Sí». Tonia sonrió sombríamente y dijo, sin ocultar la burla en su voz: «Pero al mismo tiempo no es buena». Y no sabía qué más podría haber dicho si Smirnov hubiera vuelto a responder «sí». Pero Gennady Nikolayevich pareció comprender que se estaban burlando de él y no dijo una palabra, solo se encogió. En ese momento tenía un aspecto muy abatido, pero la joven no sintió lástima por él. Todo lo que había sufrido y soportado se desbordó de repente en una explosión histérica y sorda. «Dios mío», se quejaba,
temblando. Ni un solo rostro vivo, independiente, con sentido. Siempre estar sola, nunca poder decir una palabra a nadie, ni escuchar un sonido humano cálido. Entienda que tengo 20 años, que quiero vivir, sentir, pensar. ¿Por qué me enterraron viva en una tumba? Y no hay nadie a quien decírselo, nadie que entienda. Cobardes por todas partes, cobardes miserables y apaleados. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su cabeza cayó sobre sus manos, y sus hombros temblaron con sollozos reprimidos. «Hombres», susurraba entre lágrimas, debilitada por la desesperación que la invadía. «Estos son hombres, Dios mío, ¿acaso así me parecía un hombre? Yo pensaba en alguien fuerte, autoritario, poderoso, que me ayudara a vivir, a resolver mis angustiosas preguntas, que me llevara con él o me llevara en brazos. Y aquí, muñecos, maniquíes, juguetes, no personas, ni una sola persona, ni una sola». La voz de Tania se iba debilitando, se hacía más baja y gradualmente se convertía en el murmullo de una mujer ofendida e indefensa. Finalmente, el murmullo cesó y solo sus hombros temblorosos hablaban de la continua tristeza. Gennady Nikolayevich no se sobresaltó ni se levantó ante los sollozos de Tonia, como podría haberse esperado, sino que se encorvó aún más y se encogió. Su cabeza se hundió en sus hombros y cerró los ojos. Solo mostró signos de vida cuando las lágrimas terminaron. Miró tímidamente hacia la joven y, al notar que sus hombros aún temblaban convulsivamente, inmediatamente bajó los ojos al suelo y suspiró, como sollozando. Tonia levantó la cabeza y miró a su alrededor. Parecía avergonzada de su debilidad e impotencia. Smirnov la miraba con miedo, como si esperara que ella dijera algo terrible para él. «Ah», suspiró Tonia. Ustedes son tan silenciosos. Qué fácil es para ustedes vivir en este mundo, tan tranquilos». Gennady Nikolayevich puso cara de sufrimiento y de repente dijo, pareciendo sorprendido incluso para sí mismo: «Eso no es verdad». Y de inmediato se asustó y comenzó a balbucear algo como una disculpa. Al oír la frase, «no es verdad», la joven levantó la cabeza sorprendida. La frase de protesta del alma desvaída le resultó tanto sorprendente como agradable. Sintió que al escuchar «no es verdad», algo punzante le atravesó el corazón. El tono de su voz era profundamente sincero, hasta la médula. Se acercó más al administrador y dijo en voz baja, con simpatía: «Escuche, usted». Me pareció que en su voz sonó la verdad. Bueno, sea hombre al menos una vez en la vida. Hable sin timidez, sin ese sentimiento despreciable y vergonzoso que tanto detesto. Vamos, hable, hable. ¿Le es realmente difícil vivir?» Gennady Nikolayevich la miró con curiosidad a los ojos y respondió en voz baja, desanimado: «Mal, muy mal, de hecho». La joven frunció un poco el ceño. La respuesta de Smirnov le pareció sentimental, empalagosa, lamentable, monástica. Le pareció que el administrador, transformado en una monjita empalagosa, comenzaba a oler a aceite de oliva.
Reprimiendo la creciente aversión que sentía, dijo lo más suavemente que pudo: «Deje, por favor, su muy mal y, sí, hable como una persona, por el amor de Dios. ¿Qué le pasa? Vamos». «Verá», balbuceó Smirnov, tropezando con sus palabras. «No estoy solo, no estoy solo». Se corrigió y suspiró. «Tengo, verá, una madre anciana y 3 hermanitos. Sí, sí». Suspiró una vez más, pero más ligero y libre, como si hubiera dicho lo más terrible y se hubiera liberado de una carga desmesurada. Su voz se volvió más clara, sin las notas reprimidas y ahogadas, y se fortaleció. «3 hermanitos», dijo tristemente. «No sabe usted lo difícil que es con nuestra situación. Usted mencionó que me pegaban. Es cierto, me pegaban, le diré sinceramente, mucho, incluso. Primero, mi padre, borracho por ignorancia, claro, me pegaba, y además de eso, empeñaba toda la ropa de niño en las tabernas. No había en qué andar. Yo crecí, pero todavía hay 3 hermanitos». Levantó la mano hacia arriba y, pálido, repitió alto y triste: «3 hermanitos». Los pensamientos de Tonia se enredaron. No se le ocurría que este hombre desvaído pudiera sentir tan profundamente el dolor. Ahora, viendo sus ojos apagados, casi muertos, se daba cuenta de lo rápido e injustamente que había formado su opinión sobre esta alma tímida. Se sentía avergonzada y nuevamente quería llorar, pero Smirnov ya se había encorvado. De repente le asustó su voz, su tono, sus palabras apasionadas. Se sentó tímidamente en el extremo del banco y bajó la cabeza, volviendo instantáneamente a ser desvaído, como si el brillo que le había dado, extrañamente, el peso de la vida, se hubiera desvanecido ante la mirada de la joven. «¿Así que de verdad le es difícil vivir?», dijo lentamente Tonia, respirando ansiosamente el aire húmedo y fragante. Ya no sentía el olor a aceite de oliva. Smirnov le parecía natural y lamentable. «Dígame, ¿nunca ha intentado amar?», dijo ella, no sin vacilación. Gennady Nikolayevich se estremeció y la miró inquieto a los ojos. «No», respondió tímidamente, como disculpándose. «Nunca tuve la oportunidad y además no tuve tiempo». ¿Se le ocurrió alguna vez que le sería más fácil, más brillante vivir si alguien lo amara? ¿Si alguien viviera su vida? «No, nunca se me ocurrió», balbuceó él, tartamudeando, y Tonia no lo escuchaba y se preguntaba a sí misma: «¿Por qué estoy diciendo todo esto? Dios, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Puede que él piense que estoy hablando de mí misma con él». Miró de reojo a Smirnov y vio en sus ojos que él realmente temía que ella estuviera a punto de declararle su amor. Le pareció que todo esto era muy divertido. La compasión por el alma tímida que había sentido se transformó de repente en un frío inexplicable, y ella se echó a reír. Tonia rió durante mucho tiempo, histéricamente, sollozando, con lágrimas en los ojos, y en la niebla de la risa nerviosa y dolorosa le pareció que Gennady Nikolayevich estaba arrodillado ante ella,
sosteniéndola por la cintura, y un abejorro de terciopelo zumbaba sobre su oído, y zumbaba y zumbaba. Tonia reía entre sollozos, mientras el abejorro, pesado y ruidoso, continuaba su extraña canción sobre su oído. Ella se esforzaba en escuchar este zumbido, tratando de descifrar lo que el insecto pretendía, y de repente el abejorro desapareció, y solo un conocido tenor, entrecortado, murmuraba cerca de su cara. «Antonina Pavlovna, ayúdeme, pídale a su excelencia. ¿Qué les cuesta? Tienen una finca en Siberia. Dicen que el administrador allí recibe 100 rublos». Tonia gritó. El insecto que la atacó repentinamente la picó dolorosamente directo en el corazón.